¿Sabes qué hora es, inútil? ¡Nos estás matando de hambre! El grito estridente de mi nuera rasgó el silencio justo cuando crucé la puerta. Me quedé allí, completamente empapada, el agua de lluvia helada calándome hasta los huesos después de caminar más de 5 kilómetros bajo la tormenta porque el auto se descompuso en el camino. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera, pero ni siquiera levantó la vista del periódico y soltó una frase fría y cortante. Apúrate, ve a la cocina a preparar la cena. Su crueldad fue como un baldazo de agua hirviendo en mi cara, derrumbando la última esperanza que tenía en el afecto familiar. Soy Altagracia Calderón, y la historia que estoy a punto de contarte te hará preguntarte, ¿realmente conocemos a las personas que llamamos familia? Toda mi vida, mi difunto esposo y yo sudamos y lloramos junto al horno de la panadería para construir esta casa y criar a nuestro hijo Julián. Siempre creí que la paciencia y el sacrificio de una madre serían el pegamento que uniría a la familia. Pero hoy, viendo mi aspecto andrajoso bajo la tormenta, recibiendo solo humillaciones de mi nuera arrogante y la indiferencia aterradora de mi propio hijo, me di cuenta de que solo era una sirvienta sin sueldo en mi propia casa. Todo comenzó cuando el reloj marcó las 10 de la noche. Estaba parada frente a la puerta de mi casa, empapada por una tormenta tropical que había azotado la ciudad de repente. El agua fría de la lluvia se filtraba a través de mi viejo suéter de lana, calándome hasta los huesos y haciendo que mis dientes castañetearan. Pero el frío de la piel no era nada comparado con el hambre que me retorcía las entrañas. En todo el día, solo había comido un taco frío para engañar al estómago. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que tardé un buen rato en abrir. Solo necesitaba cruzar esa puerta para poder descansar, calentarme, o al menos, eso es lo que imaginaba. En cuanto la puerta se entreabrió, la luz brillante de la sala me deslumbró. Apenas había entrado cuando un grito agudo me perforó los tímpanos. ¿Sabes qué hora es, inútil? Nos estás matando de hambre. Era Brenda, mi nuera. Salió furiosa de la sala, con su dedo de uñas rojas apuntando directamente a mi cara. En contraste con mi apariencia miserable y andrajosa, Brenda estaba impecablemente vestida, y su perfume fuerte me golpeó la nariz. No parecía preocupada por su suegra que llegaba tarde bajo la tormenta, sino más bien como una fiera esperando para devorar a su presa. Me quedé paralizada. El agua goteaba de mis pantalones al suelo, tenía un nudo en la garganta. Miré hacia el sofá, donde mi hijo, Julián, estaba sentado con las piernas cruzadas leyendo el periódico. Esperé una palabra de apoyo, una defensa o simplemente una pregunta. «Mamá, ¿estás bien?» Pero Julián ni siquiera levantó la vista. Pasó la página del periódico con un crujido, y su voz sonó fría y autoritaria, como si le diera una orden a una sirvienta. «Apúrate. Ve a la cocina a preparar la cena». Esa frase fue como un baldazo de agua hirviendo que me despertó. El agotamiento físico se desvaneció de repente, reemplazado por un bloque de hielo en mi pecho. Toda esperanza de afecto familiar, de la piedad filial a la que me había aferrado durante tanto tiempo, se hizo añicos. No dije una palabra, ni explicaciones, ni quejas. Agaché la cabeza, ocultando mi mirada vacía, y caminé en silencio hacia la cocina. La cocina estaba a oscuras, solo la luz amarillenta de la calle se filtraba por la ventana. Abrí el refrigerador. Estaba vacío, a excepción de unas cuantas latas de cerveza y una pila de viejos recipientes de plástico arrinconados en una esquina. Era la comida que me habían guardado. Abrí la tapa de un recipiente. Un olor agrio y nauseabundo me golpeó tan fuerte que casi vómito. Los frijoles guisados se habían fermentado. El pollo de la semana pasada había adquirido un color grisáceo, salpicado de manchas de moho verde y blanco. El mole se había secado como la arcilla, despidiendo un olor rancio. ¿Esto era lo que me habían dejado? Mientras ellos se vestían bien, esperando que les sirvieran la cena, le arrojaban esta basura a su madre. Apreté los puños. Un calor ardiente me recorrió la espalda, no por el calor, sino por la ira reprimida durante tantos años que ahora explotaba. Muy bien. ¿Tanta hambre tienen? Una idea loca pero satisfactoria cruzó mi mente. Vertí toda esa comida podrida y enmohecida en una olla grande. Encendí la estufa. La llama azul lamió el fondo de la olla. El hedor de la comida en descomposición comenzó a subir con el calor. Agarré el frasco de chile habanero en polvo, el chile más picante de esta región. Vacié casi todo el frasco rojo brillante en la olla, agregué mucho ajo, comino y orégano picante. Revolví constantemente.
El fuerte olor de las especias fue dominando poco a poco el olor a podrido. El sabor picante enmascaraba la putrefacción interior, tan falso como esta familia. Probé un poco. El picante me subió hasta el cerebro, adormeciendo todos mis sentidos. Perfecto. Nadie podría reconocer el verdadero sabor. Serví la sopa en los platos, el vapor se elevaba. Respiré hondo para recuperar mi expresión sumisa de siempre, y llevé la bandeja a la sala. Por fin algo que llevarse a la boca, se quejó Julián, arrojando el periódico a un lado. Coloqué los platos de sopa de color rojo oscuro, aromática por las especias, frente a mis 2 hijos. Sin sospechar nada, tomaron las cucharas y comieron vorazmente como si llevaran días sin comer. «Está un poco picante», se quejó Brenda, pero aún así se tragó apresuradamente el trozo de pollo enmohecido que había sido cuidadosamente sazonado. «Coman para que entren en calor», dije, con la voz ronca y fría. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados, observándolos comer. Julián sorbía ruidosamente. El sudor le perlaba la frente por el picante del chile. Brenda comía y bebía agua sin parar. Se estaban tragando mi desprecio, mi resentimiento. Verlos satisfacer su hambre me hizo retroceder inconscientemente a la tarde fatídica de hoy, al momento en que la tormenta arrastró la última pizca de fe que tenía en los lazos familiares. Hacía solo unas horas. Estaba varada en una desolada autopista a las afueras de la ciudad. El viejo Chevrolet, mi fiel compañero durante 20 años, de repente tosió un par de veces y se detuvo en medio de la lluvia torrencial. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras se arremolinaban en el cielo, anunciando la llegada de una gran tormenta. Me senté en el auto, agarrando el volante con fuerza, tratando de calmar los latidos de mi corazón. En este país, que una mujer mayor se quede varada en una carretera desierta al anochecer es como convertirse en presa fácil para los buitres. Con dedos temblorosos, saqué mi teléfono con la pantalla rota y marqué el número de Julián. Fue el reflejo natural de una madre, que siempre piensa en su hijo como su apoyo más firme. El teléfono sonó durante un buen rato. Luego, descolgaron, pero en lugar de la voz preocupada de mi hijo, lo que me golpeó fue el sonido de música estridente, los gritos de un grupo de hombres y el choque de vasos. «Aló, ¿quién habla?». La voz de Julián, arrastrando las palabras y apestando a alcohol, sonó como chicle pegado a la suela de un zapato. «Julián, soy mamá. Mi auto se descompuso en la autopista del sur. Está lloviendo muy fuerte. ¿Puedes venir a recogerme?». No terminé de hablar cuando alguien al otro lado de la línea soltó una carcajada, y luego oí a Julián murmurar algo que sonó como una maldición. «Estoy ocupado. Hablamos mañana». Colgó. El hijo por el que había pasado tantas noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo, el hijo del que siempre presumía ante los vecinos por ser un buen hijo, me había colgado mientras le pedía ayuda, en medio de una emergencia. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono. Lágrimas calientes brotaron, mezclándose con el frío que invadía el auto. Pero todavía me quedaba una pequeña esperanza. Llamé a Brenda. Después de todo, es una mujer. Quizás entendería el peligro de estar en la calle a esa hora. El teléfono sonó. Brenda contestó de inmediato. No había música ruidosa, solo un silencio espeluznante. «Brenda, Julián está borracho, no puedo comunicarme con él. Mi auto se paró. ¿Podrías?». Mis palabras fueron interrumpidas por una voz fría, tan afilada como una navaja. «Si el auto se descompuso, camina a casa, no me molestes». La llamada terminó más rápido que un parpadeo. Esa frase seca me atravesó el corazón, más dolorosa que cualquier herida física, sin dudarlo, sin un ápice de compasión. Para ella, mi seguridad era menos importante que la molestia que le estaba causando. Justo en ese momento, a través del espejo retrovisor empañado por la lluvia, vi 3 sombras que se acercaban lentamente desde el terraplén. Eran jóvenes, con la cabeza rapada y el cuello cubierto de los tatuajes extraños característicos de las pandillas de los suburbios. Miraban fijamente el auto averiado, con ojos hambrientos como hienas que han olido carne podrida. El pánico me atenazó la garganta. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Sabía que si dudaba un segundo más, no solo perdería a este viejo cacharro. Agarré mi bolso, abrí la puerta del copiloto y salí corriendo bajo la lluvia. Corrí sin mirar atrás, sin importarme el barro que salpicaba mi ropa, ni las espinas de los arbustos que arañaban mi piel. Tuve que abandonar el auto, mi posesión más valiosa, para salvar mi vida. 5 kilómetros.
Caminé más de 5 kilómetros bajo esa lluvia torrencial para llegar a casa. Cada paso era una tortura. El agua me llegaba a los tobillos, helada, pero el frío del clima no se comparaba con la frialdad en el corazón de las personas. Recordé los viejos tiempos, cuando mis piernas eran ágiles y mis manos fuertes. En aquel entonces, mi difunto esposo Roberto y yo trabajábamos hasta el agotamiento en nuestra pequeña panadería familiar en la esquina. Nos levantábamos a las 3 de la mañana para amasar y hornear bolillos calientes para la mañana. El olor a levadura, a harina y a vainilla se impregnó en mi piel y en mi ropa durante décadas. Ahorramos cada centavo. Nos privamos de comer y vestir bien para construir esta hermosa casa. Cada ladrillo, cada saco de cemento, estaba empapado con el sudor y las lágrimas de los dos. Recuerdo a Julián de niño, con sus grandes ojos redondos, siempre aferrado a mis piernas mientras yo horneaba, balbuceando: «Cuando sea grande, te cuidaré, mamá. No dejaré que trabajes tanto». Esa promesa infantil la he atesorado toda mi vida. También recuerdo el día que Brenda llegó como nuera, una joven con una sonrisa dulce, siempre llamándome mamá, mami, queriendo ayudar con las tareas del hogar, con la cocina. En ese entonces, pensé que había ganado una hija. Le di no solo mis secretos de repostería, sino también mi confianza absoluta, incluso la llave de la caja fuerte de la familia. Pero todo cambió desde que Roberto murió. La muerte de mi esposo fue como romper un dique, revelando las grietas irreparables en los cimientos de esta familia. Julián, sin la disciplina de su padre, se hundió gradualmente en la debilidad y la pereza. Creyó en sueños de enriquecimiento rápido y se entregó a las fiestas nocturnas. En cuanto a Brenda, su máscara de niña buena se fue cayendo con el tiempo, revelando una codicia sin fondo y un egoísmo cruel. No me veían como a una madre, me veían como una carga, un obstáculo que les impedía apoderarse por completo de esta casa. Mi indulgencia ciega, mi amor maternal inmenso pero irracional, fue el mejor fertilizante para nutrir a los dos demonios que estaban sentados comiendo vorazmente. Me quedé en la oscuridad, viendo a Julián terminar hasta la última gota de sopa. Vi a Brenda limpiarse la boca elegantemente con una servilleta. Una inmensa decepción, tan vasta como el océano, me invadió. Menos decepcionada de ellos y más de mí misma. Me había equivocado. Había sacrificado toda mi vida a cambio de este desprecio. Un dolor profundo se deslizó en cada una de mis células, pero extrañamente ya no me hacía llorar. Mis lágrimas se habían secado en esos 5 kilómetros. Ahora, en este viejo pecho, solo quedaban las cenizas de las ilusiones extinguidas. De repente, el grito agudo de Brenda me devolvió a la cruel realidad. «¿Qué haces ahí parada? Tráeme agua». Su voz chillona y autoritaria resonó en la pequeña cocina. Acababa de terminarse la sopa picante que yo había preparado, y ahora exigía agua como si fuera lo más natural del mundo. Pensaba que yo seguía allí esperando sus órdenes, temblando y asustada como siempre. Lentamente, giré la cabeza. La luz amarillenta iluminó mi rostro lleno de arrugas. Miré directamente a los ojos de Brenda y luego a Julián. Mi mirada ya no era la de una madre anciana, sumisa y resignada. Era tranquila y profunda como un lago antes de una gran tormenta. Una frialdad paralizante se extendía desde el fondo de mis ojos. La ira dentro de mí se había calmado, dando paso a una satisfacción gélida que se extendía por mis venas. Aclaré la garganta. Un sonido grave resonó en el silencio. «Estuvo buena la comida para perros». El movimiento de Julián se detuvo en el aire. Brenda dejó de pintarse los labios. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome fijamente. El silencio se apoderó de la habitación por unos segundos, pesado e incomprensible. «¿Qué dijiste, mamá?», preguntó Julián, con el ceño fruncido y confundido. No respondí de inmediato. Lentamente, saqué de mi delantal un objeto arrugado. Era una lata vacía de comida húmeda para perros, la más barata que había encontrado en un basurero público mientras caminaba a casa. La lata estaba cubierta de barro y apestaba, pero la imagen del perro sonriente en la etiqueta todavía era claramente visible. Arrojé la lata sobre la mesa del comedor, justo en medio de los platos limpios. «Miren bien, eso es lo que acaban de comer». Julián y Brenda se quedaron mirando la lata sucia. Luego se miraron el uno al otro. El rostro de Brenda pasó del blanco del maquillaje a un verde pálido, como una hoja de plátano marchita. Julián se tapó la boca, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. El impacto psicológico fue más fuerte que cualquier veneno. Sus estómagos comenzaron a traicionarlos. Brenda soltó un grito de horror,
empujando la silla hacia atrás con un estruendo contra el suelo de madera. Corrió desesperadamente hacia el baño. A Julián no le fue mejor. Se levantó tambaleándose, agarrándose el estómago, y corrió tras su esposa. La puerta del baño se cerró de golpe. Luego llegaron los sonidos de arcadas violentas, el ruido constante del inodoro y gemidos lastimeros. Me quedé quieta, escuchando esa caótica sinfonía como si disfrutara de una melodía de victoria. Resulta que su elegancia y arrogancia eran así de frágiles. Una simple lata vacía fue suficiente para que mostraran su verdadera debilidad. Sabía que la comida en la olla era en realidad comida humana en mal estado, pero la idea de que acababan de comer la porción de un animal fue lo que mató su orgullo. Respiré hondo, preparándome. Sabía lo que vendría después. Cuando las náuseas pasaran, llegaría la furia. Julián rugiría como un león herido, y Brenda probablemente se abalanzaría sobre mí para arañarme. Apreté los puños, lista para recibirlo todo. Golpes o insultos, no me importaba. Esta noche había recuperado un poco de justicia. La puerta del baño se abrió. La pareja salió, con el rostro pálido y demacrado. Brenda se apoyó pesadamente en Julián, con el pelo revuelto y los ojos rojos de tanto vomitar. Instintivamente, di un paso atrás. Mi espalda tocó la pared fría. Entrecerré los ojos, esperando una bofetada o una lluvia de insultos. Pero no. El ambiente en la habitación cambió de repente de una manera extraña. Brenda no se abalanzó sobre mí. Le susurró algo al oído a Julián. Sus ojos se movían rápidamente como una serpiente calculando su próximo movimiento. Julián asintió repetidamente. La expresión furiosa de antes había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de dolor y desesperación. Y entonces, para mi total asombro, ambos se arrodillaron en medio de la sala. «Mamá, lo sentimos, mamá», gritó Julián, arrastrándose por el suelo hacia mí, abrazando mis piernas delgadas con fuerza. Me quedé petrificada, completamente rígida. ¿Qué demonios estaba pasando? Hace un momento me trataban como a una sirvienta y ahora se arrodillaban como si yo fuera una santa. Brenda también se arrodilló junto a su esposo y las lágrimas comenzaron a caer como un aguacero. Abrió temblorosamente su bolso de diseñador y sacó un sobre grueso. En la esquina izquierda del sobre estaba impreso el logo verde del SAT, la Agencia Tributaria de México. Solo con ver ese logo, mi corazón dio un vuelco. Para la gente trabajadora como yo, el SAT era una pesadilla, la encarnación de problemas y un poder contra el que no se podía luchar. «Mamá, encontramos esto en el buzón esta mañana», sollozó Brenda, entregándome el sobre con manos temblorosas. «No nos atrevimos a decírtelo de inmediato porque teníamos miedo de que te impactara, pero ya no podemos ocultarlo más». Tomé el papel. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Las densas líneas de texto legal bailaban ante mis ojos. No entendía toda la jerga técnica, pero los números en negrita y las palabras «evasión de impuestos» me golpearon dolorosamente. Brenda explicó entre lágrimas, con un tono tan trágico como si estuviera en un funeral. «Mamá, dicen que la panadería de la familia tuvo serios problemas hace 10 años. Te acusan de haber evadido impuestos continuamente durante una década. La multa más los intereses ahora ascienden a una cantidad enorme, y lo que es peor». Se detuvo, soltó un sollozo ahogado, y luego levantó sus ojos llorosos hacia mí. «Han emitido una orden de arresto. La policía fiscal está a punto de venir a detenerte. Mamá, vas a ir a la cárcel». Las dos palabras, «ir a la cárcel», explotaron en mi cabeza como una bomba. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Yo, Altagracia Calderón, que he vivido honestamente toda mi vida, que nunca le he robado un centavo a nadie, ahora acusada de evasión de impuestos. Esa pequeña panadería, donde mi esposo y yo habíamos derramado sudor y lágrimas, ¿cómo podía deber tanto dinero? La inocencia y la ignorancia legal de una mujer que solo conocía la cocina me hicieron entrar en pánico. No sabía cómo verificar la información, solo sentía miedo. El miedo vago pero terrible a las frías rejas, a morir en la cárcel a mi edad, comenzó a ahogar mi razón. Julián me abrazó las piernas con más fuerza, sacudiéndome. «No creo que tú hicieras eso. Pero los papeles del SAT no mienten, mamá. ¿Qué vamos a hacer? No puedo dejar que vayas a la cárcel. Eres mayor y débil. Morirías allí en unos pocos días». Las lágrimas de Julián mojaron mis pantalones. Lloraba de verdad. Su rostro estaba rojo e hinchado por el dolor. O al menos, en mi pánico extremo, creí que estaba sufriendo por mí.
¿Hay alguna manera, hijo? Julián, sálvame. Mi voz se quebró, temblando como una hoja al viento. La satisfacción de antes se había desvanecido por completo, dejando solo la imagen de una anciana frágil, temblando ante el poder. Julián levantó la vista, con una extraña determinación en sus ojos. Sí, solo queda una forma, mamá. Firma los papeles para poner la casa a mi nombre. Ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué a tu nombre? Tartamudeé. Si la pones a mi nombre, seré el propietario legal. Entonces, asumiré la responsabilidad por ti. Usaré esta casa como garantía para obtener un préstamo del banco y pagar la multa al gobierno de inmediato. Solo así cancelarán la orden de arresto. Brenda asintió repetidamente, sacando de su bolso un expediente ya preparado y un bolígrafo. Así es, mamá. Julián asumirá todos los riesgos legales por ti. Si no pagamos mañana mismo, te esposarán y se te llevarán. Firma, para que podamos ir a la oficina de impuestos a primera hora de la mañana. Miré el papel de transferencia de propiedad sobre la mesa, junto a la sucia lata de comida para perros. Un caos terrible se arremolinaba en mi cabeza. Esta casa era el sudor y las lágrimas de toda una vida para mí y mi esposo. Pero si no firmaba, ¿tendría que ir a la cárcel? Frente a mi hijo arrodillado y llorando, y ese papel que amenazaba con la prisión, mi corazón y mi mente libraron una batalla brutal. Amigos míos, si se pusieran en mi situación esa noche, ¿habrían firmado para salvar a su hijo o se habrían detenido a dudar? Por favor, compartan sinceramente su opinión en los comentarios para saber que no estoy sola en esta confusión. El aire en la sala se volvió denso, tan pesado como si estuviera lleno de plomo. La araña de cristal del techo emitía una luz blanca y fría, revelando cada mota de polvo que flotaba en el aire y las gotas de sudor que corrían por mi sien. Sostenía el documento de transferencia de propiedad en mi mano. Sentía que pesaba 1 tonelada. Las densas líneas de texto legal en tinta negra bailaban ante mis ojos, borrosas por las lágrimas y la confusión extrema. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera en el centro de un huracán. Por un lado, estaba el terrible miedo a la cárcel. A mi edad, con la salud deteriorada, la idea de pasar los últimos años de mi vida tras frías rejas, privada de libertad y honor, me oprimía el corazón. La imagen de paredes de concreto gris, comidas de prisión miserables y la mirada despectiva de la sociedad rondaba mi mente como fantasmas. Me estremecí. No podría soportarlo. Preferiría morir antes que dejar que el buen nombre de la familia Calderón se manchara con un delito de evasión fiscal. Pero al otro lado de la balanza estaba esta casa. No eran solo paredes de ladrillo y un techo. Era el sudor, las lágrimas, toda una vida de arduo trabajo de mi esposo Roberto y yo. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo. En esa esquina, Julián dio sus primeros pasos. En aquella, mi esposo y yo contábamos las monedas después de cada día de venta de pan. Firmar ese papel significaba renunciar a mi único hogar, entregar mi destino por completo a otros. Una duda débil, tan frágil como una telaraña, brilló en mi mente. ¿Realmente era tan grave la situación? ¿Por qué la prisa por transferir la propiedad en medio de la noche? ¿Por qué no esperar hasta mañana para consultar a un abogado? Como si leyera la duda en mis ojos, Julián, que estaba arrodillado en el suelo, de repente golpeó su cabeza con fuerza contra las baldosas, produciendo un sonido sordo y doloroso. «Mamá, no lo dudes más». Levantó la cara, cubierta de lágrimas y mocos, su voz ronca de tanto llorar. «Lo juro por mi honor, lo juro por mi vida y por el espíritu de mi padre. Solo quiero salvarte. Si no firmas ahora, mañana por la mañana, cuando la policía llegue, no podré hacer nada, mamá». La mención del espíritu de su padre me retorció el corazón. Julián es el único hijo de la familia. Lleva la sangre de Roberto. Aunque fuera un vago y un irresponsable, ¿se atrevería a usar a su difunto padre para jurar en vano? Miré profundamente a los ojos de mi hijo. En esos ojos rojos e hinchados por las lágrimas, solo vi miedo y una preocupación extrema. Un hijo desesperado por proteger a su madre de las garras de la ley. Mi corazón se ablandó como cera caliente. La firmeza y la sospecha que había intentado construir momentos antes se derrumbaron por completo ante el amor maternal. Me regañé a mí misma por dudar de mi propio hijo. Era el hijo que había parido. Podía ser desconsiderado, perezoso, pero ¿cómo podría ser tan cruel como para engañar a su propia madre y dejarla sin nada? No, ni siquiera una tigresa se come a sus cachorros, y a la inversa, ¿cómo podría un hijo dañar a sus padres? Brenda, que había estado arrodillada a su lado, llorando en silencio,
Me puso un bolígrafo en la mano. Su voz temblorosa me instaba. «Firma, mamá. No queda mucho tiempo. Tenemos que vivir. Tenemos que superar esta desgracia». Mi mano temblorosa tomó el bolígrafo. La punta de metal fría contra mi piel me puso la piel de gallina. Respiré hondo, tratando de calmar mi respiración agitada. Coloqué el bolígrafo en la línea de la parte inferior del documento, donde decía «Cedente». Mi primer trazo fue torpe. La A de mi nombre, Altagracia, salió deforme. Me mordí el labio, tratando de seguir escribiendo. Cada trazo parecía drenar un poco de mi fuerza vital. Esta firma no era solo tinta sobre papel, era la transferencia del poder, la confianza absoluta que depositaba en mi hijo. Escribí lentamente, como si mi cuerpo intentara inconscientemente retrasar este momento fatídico. Pero finalmente, la última letra fue completada. Un punto final y decisivo concluyó la firma, y también puso fin a mi propiedad sobre esta casa. Solté el bolígrafo, rodó sobre la mesa de madera, haciendo un pequeño clic que sonó extrañamente estridente. «Ya está», suspiré, desplomándome en la silla, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, sintiéndome extrañamente vacía. Y en ese mismo instante, en el momento en que la tinta sobre el papel aún no se había secado, sentí un cambio repentino y escalofriante en el ambiente. El llanto de Brenda cesó tan abruptamente como si alguien hubiera apagado una radio. Los sollozos de Julián también desaparecieron por completo. La habitación se sumió en un silencio absoluto, un silencio frío y afilado como la hoja de un cuchillo. Levanté la vista, sin entender aún lo que estaba sucediendo. Brenda se levantó de un salto, tan rápido como un gato salvaje saltando sobre su presa. Me arrebató el documento de transferencia de las manos, con una fuerza que me sobresaltó. Ya no había rastro de temblor o miedo. Sus manos ágiles revisaban el papel, sus ojos agudos escrutaban cada trazo de mi firma. Julián también se puso de pie. Ya no estaba arrodillado suplicando. Se enderezó, sacudiéndose las rodillas como si hubiera tocado algo sucio. Su rostro estaba impasible, sin una sola lágrima. La expresión de dolor y piedad filial de antes había sido arrancada como una barata máscara de carnaval, revelando su verdadero rostro, insensible y cobarde. Evitó mi mirada, girando la cara hacia otro lado. Mi corazón dio un vuelco. La sangre en mis venas pareció congelarse. ¿Qué estaba pasando? Después de revisar cuidadosamente y asegurarse de que la firma era válida, Brenda levantó lentamente la cabeza. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa tan fría que me heló hasta los huesos. No era la sonrisa de una nuera a su suegra, sino la sonrisa de un vencedor a un perdedor estúpido. Se enderezó, ajustándose el vestido de seda, y me miró con una mirada afilada, llena de desprecio y triunfo. Su voz sonó, sin rastro de miedo, clara y contundente, palabra por palabra. «Muy bien. Ahora ya no eres la dueña de esta casa. ¿Pensabas resistirte? Este es el precio que pagas por atreverte a desafiarnos». Esa frase explotó en mis oídos como un trueno. Abrí la boca, pero no pude decir una palabra. Sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Miré a Brenda, luego a Julián, el hijo que acababa de jurar por su vida para protegerme. Seguía allí, en silencio, cómplice de la crueldad de su esposa. No había ninguna oficina de impuestos, ninguna orden de arresto, ninguna sentencia de cárcel. Todo era una farsa perfecta montada por mis seres más queridos. Se habían aprovechado de mi miedo, de mi ignorancia y de mi sagrado amor de madre para atraparme. Resulta que cuando les di de comer comida para perros, cuando me atreví a responder a su insolencia, pensé que les había enseñado una lección. Pero no, ellos, 1000 veces más crueles y astutos que yo, me habían enseñado de inmediato una lección inolvidable, la lección sobre el precio que paga un dependiente y débil cuando se atreve a rebelarse en la casa donde ya no tiene poder. Brenda metió el papel en su bolso, miró a Julián y luego señaló con la cabeza hacia el dormitorio. «Vamos a dormir, amor. Mañana hay mucho que hacer con estos papeles». Julián asintió, todavía sin atreverse a mirarme a los ojos, y siguió a su esposa dócilmente. La puerta del dormitorio se cerró de golpe frente a mí. El sonido de la puerta resonó secamente en la espaciosa sala. Me quedé sentada allí, sola y abandonada en la misma casa que acababa de regalarle a otros. Estaba completamente entumecida, no por el frío, sino por la sensación de traición. La traición más dolorosa no proviene de un enemigo,
sino de tu propia sangre. Miré mis manos, las manos que acababan de firmar mi propia sentencia de muerte. Temblaban incontrolablemente, venosas y viejas. Lo había perdido todo. En una sola noche de tormenta, había perdido mi auto, mi dinero, mi casa y a mis hijos. Todo sucedió tan rápido, como una película acelerada y cruel. Apenas una semana después de esa noche fatídica, la casa, el lugar que albergaba los recuerdos de toda mi vida, cambió de dueño. No sé por cuánto la vendieron, ni quién fue el comprador. Solo sé que me echaron a la calle con unas pocas prendas viejas, metidas a toda prisa en una gastada bolsa de viaje. Julián me llevó a una miserable vecindad en los suburbios, un lugar donde hasta la luz del sol parecía dudar en entrar. La habitación tenía unos 10 metros cuadrados, era húmeda y apestaba a moho. Las paredes de yeso se desconchaban revelando los ladrillos, y el techo estaba manchado por las filtraciones de lluvia. «Quédate aquí por ahora, mamá», dijo Julián, evitando mi mirada. «Estoy arreglando los trámites legales. Este lugar es discreto, la policía no te encontrará. No salgas para nada». Luego, me puso unos cuantos billetes de baja denominación en la mano, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Los primeros 3 días viví con miedo. El sonido de una sirena de policía a lo lejos hacía que mi corazón se encogiera. Comí pan seco, bebí agua hervida del grifo y me acurruqué en un rincón de la habitación, esperando noticias de mi hijo. Pero al 4.º día, y luego al 5.º, el silencio de Julián empezó a ser sospechoso. Le llamé por teléfono. El número no estaba disponible. Llamé a Brenda. La línea estaba constantemente ocupada. La preocupación se convirtió gradualmente en sospecha. ¿Por qué no venían a visitarme? ¿Por qué no había noticias sobre el pago de la multa? Al 7.º día, incapaz de soportar más esta tortura mental, decidí arriesgarme. No podía quedarme aquí esperando a morir. Me puse el abrigo más discreto que tenía. Me cubrí la cabeza con un pañuelo. Junté el poco dinero que me quedaba y tomé un autobús hacia el centro de la ciudad. Mi destino era la sede de la oficina de impuestos. El edificio del SAT se erguía imponente y frío. Sus grandes ventanas de cristal reflejaban el cielo gris. Arrastré mis pies temblorosos por la seguridad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si fuera a estallar. Tenía miedo de ser arrestada allí mismo. Tenía miedo del sonido de las esposas cerrándose en mis muñecas. Pero el deseo de saber la verdad era más fuerte que el miedo. Me acerqué al mostrador de información. Le mostré mi vieja credencial de elector y una copia de los documentos fiscales que había guardado a escondidas antes de dárselos a Brenda. «Señorita», mi voz temblaba. «Por favor, ¿podría revisar por mí? Me han dicho que tengo una deuda fiscal muy grande y una orden de arresto». La joven empleada me miró por encima de sus gruesos lentes, con una expresión de sorpresa ante mi aspecto miserable. Tecleó en su computadora. Los segundos de espera se sintieron como una eternidad. Contuve la respiración, agarrándome con fuerza al borde del frío mostrador de mármol para no caerme. «Su nombre es Altagracia Calderón, ¿correcto?» «Sí, soy yo». La empleada frunció el ceño, mirando la pantalla y luego a mí, con una expresión de perplejidad. «Señora, he revisado cuidadosamente en el sistema nacional. Su expediente fiscal está completamente limpio. Su panadería pagó todos sus impuestos y completó el proceso de cierre hace muchos años». Me quedé helada, mis oídos zumbaban. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿No hay deuda? ¿Y la orden de arresto? ¿La sentencia de cárcel? La chica sonrió para tranquilizarme, negando con la cabeza suavemente. «Nada de eso, señora. Usted no le debe ni un centavo al gobierno. Y por supuesto, no hay ninguna orden de arresto contra la ciudadana Altagracia Calderón». Esa frase cayó sobre mi cabeza como un rayo en un día despejado. Mis rodillas cedieron. Tuve que agarrarme con ambas manos al mostrador para no desplomarme en el brillante suelo. No había deuda fiscal, no había sentencia de cárcel, no había policía persiguiéndome. Todo había sido una farsa cruel y despreciable, escrita por mi nuera y brillantemente interpretada por mi propio hijo. Se habían aprovechado de la ignorancia de una anciana, del miedo de la gente trabajadora ante las autoridades, y lo más doloroso, de mi amor incondicional de madre para arrebatármelo todo. Salí del edificio tambaleándome. El sol del mediodía me daba de lleno en la cara, pero solo sentía frío. Un frío que venía desde el fondo de mi alma. Me dejé caer en los escalones de piedra frente a la oficina de impuestos. La gente pasaba a toda prisa, cada uno ocupado con su propia vida. Nadie se fijó en una anciana acurrucada como un montón de trapos al borde del camino. Quería gritar,
Quería maldecir, pero tenía un nudo en la garganta y no podía pronunciar palabra. Las lágrimas brotaron, calientes y saladas, rodando por mis mejillas arrugadas. No lloraba por la casa, aunque fuera el sudor y las lágrimas de toda una vida. Lloraba por algo mucho más sagrado que se había hecho añicos. Mi amor de madre había muerto en esos escalones. Mi pequeño hijo de antaño, el niño que una vez acuné, se había convertido en el ladrón más cruel y el estafador de mi vida. El frío de los escalones de piedra se filtraba en mi piel, pero no era tan frío como el corazón de las personas. El mayor dolor en la vida no es la pobreza, sino darte cuenta de que el cuchillo más afilado está en manos de aquellos a quienes más amas. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez la sensación de que su mundo se derrumba por la traición de un familiar? ¿Cómo superaron ese abismo de desesperación? Cuéntenme sus historias en los comentarios, para que podamos compartir nuestro dolor. Vagué sin rumbo por las calles polvorientas. Mis pies me guiaban mientras mi mente estaba en blanco. No quería volver a esa habitación de alquiler llena de ratas y moho. Ese lugar ahora no era más que una jaula que aprisionaba mi estupidez. Mis pies cansados me llevaron al mercado de San Juan, el mercado más antiguo y caótico de la ciudad. El olor a basura, a fruta podrida mezclado con el penetrante aroma de las especias, me golpeó la nariz. El bullicio de la gente regateando, la música latina a todo volumen de los puestos de discos piratas sonaba estridente. Me senté en una banca de piedra rota en un rincón del mercado. Mi estómago rugía de hambre, pero no tenía ganas de comer. «Doña Altagracia, ¿es usted?». Una voz ronca sobre mi cabeza me hizo levantar la vista de un salto. Frente a mí había un hombre corpulento como un gigante, de piel morena, con el cuello y los brazos cubiertos de feroces tatuajes de dragones y fénix. Llevaba un uniforme de guardia de seguridad del mercado, descolorido, y sostenía una macana en la mano. Entrecerré los ojos para ver mejor. Tardé unos segundos en reconocerlo. ¿Efraín? Era Efraín. Hace 15 años, no era más que un niño de la calle, flacucho, que solía robar en mi panadería. En lugar de llamar a la policía, lo llamé. Le di panes calientes y le aconsejé que fuera una buena persona. No esperaba que ese niño todavía me recordara. Efraín se sentó a mi lado. Su expresión ruda de repente se volvió sorprendentemente amable. Dios mío, ¿cómo ha llegado a esto? Oí que vendió la casa y se mudó a otro lugar para disfrutar de su vejez. Su inocente pregunta rompió el dique de lágrimas que había estado tratando de construir. Rompí a llorar, y le conté toda la historia. Le hablé del falso documento de impuestos, de la firma fatídica y de la cruda verdad que acababa de descubrir en la oficina de impuestos. Después de escuchar, el rostro de Efraín se ensombreció. Apretó la macana en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y gruñó. «Esos desgraciados». Pensé que Julián se había enderezado. ¿Quién iba a decir que le haría eso a su propia madre? Luego Efraín se acercó a mi oído, bajó la voz y susurró, revelando una verdad aún más aterradora. «Doña Altagracia, le voy a decir algo. La razón por la que Julián necesitaba el dinero con urgencia no era por los impuestos. Tengo unos amigos que trabajan en el mundo de los préstamos ilegales. El rumor es que a Julián lo están buscando para matarlo». «¿Para matarlo?», exclamé. «Sí, se metió en criptomonedas y apuestas de fútbol y perdió mucho dinero. Le pidió prestado a un cártel local y los intereses se acumularon. Los mafiosos le dieron un ultimátum. Si no paga esta semana lo matan. Su casa fue la garantía para salvar su miserable vida». Me quedé helada. Así que era eso. No fue una coincidencia que me obligara a firmar esa misma noche. Vendió a su madre para pagar sus deudas de juego. No puedo ayudarla a recuperar la casa por la fuerza. Esa gente es numerosa y peligrosa, reflexionó Efraín. Pero conozco a alguien que puede ayudarla. Sígame. Efraín me guió por los callejones estrechos y malolientes detrás del mercado, deteniéndose frente a un destartalado despacho de abogados con un letrero torcido. Despacho del abogado Santibáñez. Asesoría gratuita para los pobres. El abogado Santibáñez era un anciano flacucho con el pelo blanco y revuelto como un nido de pájaros, que estaba mordisqueando una tortilla seca junto a una pila de papeles desordenados. Parecía más un mendigo que un abogado, pero sus ojos detrás de las gafas de lectura brillaban con inteligencia. Después de escuchar mi historia y examinar la copia del documento fiscal, lo único que había logrado conservar, el señor Santibáñez negó con la cabeza y chasqueó la lengua. «Este es un caso difícil, doña. Legalmente, usted firmó la transferencia de forma voluntaria. No hay pruebas de que Julián le pusiera un cuchillo en el cuello para obligarla a firmar.
El documento del SAT era falso, pero lo destruyeron en cuanto usted firmó. ¿Dónde vamos a encontrar pruebas ahora para demandarlos por fraude? La esperanza que acababa de nacer en mí se extinguió. Entonces, ¿tengo que aceptarlo y perderlo todo?, pregunté, con la voz quebrada. El señor Santibáñez sonrió con picardía. La ley necesita pruebas, pero la justicia, a veces, necesita un poco de astucia. Una demanda civil la perderíamos seguro. Pero si conseguimos que ellos mismos confiesen el fraude, esa es otra historia. Necesitamos una trampa. ¿Una trampa?, preguntamos Efraín y yo al unísono. Exacto. La codicia es la debilidad mortal del ser humano. Ya fueron codiciosos al apoderarse de la casa. Seguramente lo serán aún más si ven un cebo más apetitoso. El viejo abogado comenzó a trazar un plan audaz. Efraín, a su lado, asentía con la cabeza, satisfecho, y yo, desde las cenizas de la desesperación, sentí que una llama comenzaba a reavivarse en mi pecho. No era la cálida llama del amor, sino la llama de la resistencia. Miré a los dos extraños, un ex-gánster reformado y un abogado excéntrico, que me estaban ayudando con tanto entusiasmo, a pesar de no compartir mi sangre. Eran 1000 veces mejores conmigo que el hijo que había parido. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió firme y fría. La débil y sumisa Altagracia había muerto. Ahora iba a luchar. Efraín hizo su trabajo de manera impecable, moviéndose como un fantasma por los rincones más oscuros de la ciudad. Siguiendo el plan del abogado Santibáñez, comenzó a sembrar susurros en los oídos de los soplones, los corredores de apuestas y los prestamistas de los barrios bajos. El rumor se extendió más rápido que un incendio forestal en temporada de sequía. Su contenido era simple, pero estimulaba la codicia de cualquiera que estuviera en apuros. La vieja Altagracia, la madre de Julián, parece una pordiosera, pero tiene la llave de una caja fuerte secreta, llena de lingotes de oro de sus antepasados, enterrada bajo el suelo de la vieja casa de su pueblo. Si no pueden cobrarle a la pareja, vayan a cobrarle a la vieja. Lingotes de oro. Esa palabra tenía una magia poderosa. En este país, México, donde el dinero puede comprar hasta la conciencia, el rumor de un tesoro escondido era suficiente para que los buitres lo olieran a kilómetros de distancia. Sabía que esta noticia no tardaría en llegar a los oídos de los acreedores de Julián, y de ellos. Rebotaría hasta los oídos de mi querido hijo como una última tabla de salvación. Me senté en la húmeda habitación de alquiler, escuchando el correteo de las ratas en el techo podrido. El olor a alcantarilla se mezclaba con el olor a comida en descomposición del basurero de al lado, haciendo el aire aún más sofocante. Pero esta vez ya no sentía miedo ni autocompasión. Me senté allí, tan tranquila como un cazador esperando pacientemente que su presa cayera en la trampa. Pasó un día. Pasaron 2 días. Seguí comiendo pan seco y bebiendo agua, pero mi mente estaba completamente lúcida. Conocía a mis 2 hijos mejor que nadie. Brenda era una codiciosa sin fondo, y Julián un cobarde acorralado. Cuando la codicia se combina con el miedo a la muerte, volverían a buscarme. Estaba segura, y tal como lo predije. Al mediodía del tercer día, un sedán negro y reluciente se detuvo frente a mi miserable vecindad. Era un coche alquilado. Lo reconocí de inmediato por la matrícula desconocida y su apariencia ostentosa, completamente fuera de lugar en este barrio pobre. Aparté la sucia cortina y entrecerré los ojos para mirar. La puerta del coche se abrió. Julián bajó primero. Llevaba una camisa blanca impecable, pero su rostro estaba demacrado, con ojeras tan negras como las de un oso panda. Detrás de él venía Brenda. Llevaba un vestido de flores llamativo y unas grandes gafas de sol que le cubrían casi toda la cara. En cuanto bajó del coche, hizo una mueca y se tapó la nariz con asco por el hedor del lugar. Dejé caer la cortina y respiré hondo. Es hora de actuar, Altagracia. Llamaron a la puerta. No era el golpeteo violento de un cobrador de deudas, sino un toque suave, tímido, lleno de una falsa cortesía. «Mamá, ¿estás en casa?» «Soy Julián». Me quedé sentada en la cama unos segundos más para recuperar el aliento, tratando de relajar los músculos de mi cara para parecer lo más vieja y cansada posible. Luego, hablé con voz temblorosa y ronca. «La puerta está abierta. Entra, hijo». La puerta se abrió con un chirrido. La luz del sol inundó la habitación, destacando las motas de polvo que flotaban en el aire. Julián y Brenda entraron, tratando de esbozar la sonrisa más radiante posible, aunque sus ojos no dejaban de mirar con desprecio la habitación. «Mamá», exclamó Brenda,
con una voz tan dulce como la miel. Dios mío, estás tan delgada. Nos rompe el corazón verte en este lugar horrible. Se abalanzó para abrazarme, pero se detuvo un instante al ver la ropa vieja y gastada que llevaba puesta. Pero luego, pensando en el imaginario tesoro, se armó de valor y me abrazó con fuerza, su caro perfume dominando el olor a humedad de la habitación. Julián se quedó a su lado, juntando las manos en un gesto de arrepentimiento, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Mamá, perdóname por haberte dejado sufrir estos días, pero tengo buenas noticias. Ya lo he arreglado todo. Levanté mis ojos nublados para mirarlo, fingiendo ignorancia. ¿Arreglado? ¿Arreglado qué, hijo? ¿Y la policía? ¿Y la orden judicial? Todo arreglado, mamá. Julián se dejó caer a mis pies, tomando mis manos venosas. El abogado ha hablado con la oficina de impuestos. Aceptaron la multa inicial y cancelaron la orden de arresto. Ahora eres completamente libre. Ya no tienes que esconderte aquí. Miré a los ojos de mi hijo. Mentía sin pestañear. Su expresión era tan sincera que si no supiera la verdad, probablemente le habría creído ciegamente y me habría conmovido hasta las lágrimas una vez más. Pensaban que seguía siendo la vieja senil e ingenua que había creído en el falso documento de impuestos. ¿De verdad, hijo? Gracias a Dios. Me persigné, con la voz ahogada como si fuera a llorar de alegría. Pensé que mi vida se había acabado. No, mamá, intervino Brenda, acariciándome el hombro. Hemos venido a recogerte. Acabamos de alquilar un apartamento de lujo precioso en el centro. Ven a vivir con nosotros, para que podamos cuidarte y compensarte. ¿Cuidarme? ¿O vigilar la llave de la caja fuerte que creen que tengo? Agaché la cabeza para ocultar la sonrisa irónica que amenazaba con aparecer en mis labios. Su descaro realmente había alcanzado un nivel superior. La semana pasada me echaron a la calle como a un perro sarnoso. Ahora, al oler el dinero, volvían a interpretar el papel de los hijos más devotos del mundo. Estoy tan feliz. Me levanté tambaleándome, apoyándome en el hombro de Julián. Pero nuestra casa se vendió. ¿A dónde vamos ahora? No te preocupes, mamá. Julián me ayudó a levantarme, con una amabilidad excesiva. El nuevo apartamento es mucho más bonito que la casa vieja. Ah, por cierto. Dudó un momento, mirando la vieja bolsa de tela que tenía en la cabecera de la cama. Empaca tus cosas y asegúrate de llevarlo todo. No dejes nada importante, especialmente los recuerdos de papá o alguna llave. El pez había picado el anzuelo. Asentí, arrastrando los pies. Sí, lo llevo todo. Lo más importante siempre lo llevo conmigo. Me di unas palmaditas en el bolsillo interior de mi abrigo, donde guardaba mi cartera vacía. Pero la mirada brillante de Julián y Brenda indicaba que se estaban imaginando la llave del tesoro allí dentro. La codicia los había cegado, impidiéndoles sospechar por qué una anciana que acababa de perder su casa estaba tan tranquila. Brenda rápidamente agarró mi bolsa de viaje. Yo la llevo. Vámonos, mamá. El coche está esperando. Hoy te voy a preparar una cena deliciosa. ¿Una cena deliciosa? Por supuesto. Un banquete de mentiras nos esperaba. Lo seguí hasta la puerta. El sol de afuera era brillante, pero mi corazón estaba helado. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, donde había un objeto pequeño, duro y frío. No era la llave de un tesoro, era una pequeña grabadora digital que el abogado Santibáñez me había dado. Me había dicho, deja que ellos mismos digan la verdad. Con una sola confesión grabada, le daremos la vuelta al juego. Apreté el dispositivo en mi mano, mi pulgar acariciando el botón de encendido. Julián me abrió la puerta del coche, inclinándose para invitarme a entrar con el respeto que se le debe a una reina. Me senté en el suave asiento de cuero y miré por la ventanilla. La miserable vecindad se alejaba. Sabía que estaba entrando en la boca del lobo, pero esta vez, yo no era la presa. Yo era la trampa. Apoyé la cabeza en el asiento, cerrando los ojos para fingir cansancio, pero mis oídos estaban atentos a cada respiración de mis dos hijos sentados delante. Susurraban entre ellos. Sus risitas triunfantes sonaban suavemente. Creían que me habían engañado una vez más. Creían que la victoria estaba a su alcance. Rían, hijos míos. Rían todo lo que quieran, porque después de hoy, nunca más podrán volver a reír. Estoy segura de que algunos dirán que una madre que engaña a sus hijos es cruel. Pero fueron ellos quienes me enseñaron esta cruel lección primero. ¿Apoyan mi decisión de contraatacar? ¿Usar la codicia para castigar a los codiciosos es la única forma de encontrar justicia en este momento?
Denme un poco más de valor con sus comentarios, por favor. El apartamento que la pareja había alquilado estaba en el 15º piso de un lujoso edificio de apartamentos en la concurrida zona de Polanco. A través de las ventanas de cristal del suelo al techo, las luces de la Ciudad de México brillaban como una galaxia resplandeciente, en total contraste con la oscuridad húmeda de la vecindad de la que acababa de salir. Dentro, Brenda había preparado un banquete de bienvenida tan suntuoso que resultaba sospechoso. Sobre la mesa cubierta con un mantel blanco impecable, había platos de filete de res a la parrilla, pasta con salsa de crema de trufas y una botella de vino tinto de primera calidad que supuse que valía el sueldo de un mes de una familia trabajadora. La luz de las velas parpadeaba en las copas de cristal, creando una atmósfera cálida y falsamente acogedora. «Siéntate, mamá. Hoy es un día feliz. Nuestra familia se reúne», dijo Brenda solícitamente mientras me acercaba la silla a la cabecera de la mesa. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos estaban fríos y no dejaban de mirar hacia el bolsillo de mi abrigo. Me senté lentamente. Mi mano todavía sostenía firmemente la grabadora en el bolsillo de mi abrigo. Mi pulgar había presionado el botón de grabar desde que entramos en el ascensor. Sabía que la mejor parte del drama estaba a punto de comenzar. Julián descorchó la botella de vino. El suave estallido sonó nítido. Llenó mi copa. El líquido de un rojo intenso se arremolinaba como sangre. «Vamos, mamá, brinda. Brinda porque te salvaste y porque nuestra familia está a punto de hacerse rica». Julián guiñó un ojo con complicidad al decir las dos últimas palabras. Levanté la copa, fingiendo ser una anciana de pueblo que prueba por primera vez una bebida tan lujosa. Tomé un pequeño sorbo. El sabor amargo del vino se extendió por mi boca, pero no tan amargo como la verdad que se desarrollaba ante mis ojos. Miré a mis dos hijos. Brindaban, sus ojos brillaban de codicia, me cuidaban, me servían comida no por piedad filial, sino porque yo era la que tenía la llave que abriría la puerta a una nueva vida para ellos. El ambiente en la habitación estaba tenso como la cuerda de un violín, a pesar de la suave música de jazz que sonaba en el caro equipo de sonido. Cada palabra, cada gesto de ellos, estaba calculado. «Oye, mamá», comenzó Brenda, con su voz melosa, «esa vieja casa en el pueblo. Hace mucho que nadie va por allí. ¿Enterraste la caja fuerte muy hondo? ¿Qué tal si mañana te llevamos allí para desenterrarla y traerla aquí para guardarla a salvo?» Dejé la copa de vino, fingiendo tambalearme como si ya estuviera borracha. Me llevé la mano a la sien, con los ojos entrecerrados. «Sí, muy hondo. Hay que cavar bajo el suelo de la vieja cocina. Lingotes de oro que dejaron los abuelos. Muchos». Al oír la palabra «muchos», los ojos de Julián se iluminaron como los faros de un coche. Se inclinó hacia adelante, sirviéndome más vino. «Bebe más, mamá, para que te caliente el estómago. ¿Y dónde está la llave? Dámela para que la guarde. Eres mayor y olvidadiza. Si la pierdes sería un desperdicio del esfuerzo de nuestros antepasados». Tomé la copa de vino y la bebí de un trago. Mis mejillas se sonrojaron, mi cabeza se balanceaba. Comencé a interpretar el papel de una anciana borracha, débil y senil. Empecé a llorar. Un llanto entrecortado y ahogado resonó en medio del lujoso banquete. Se los daré todo. Tartamudeé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero todavía tengo mucho miedo. Julián, ¿todavía debo impuestos? ¿Y si la policía viene mañana y me arresta? ¿Y si confiscan todo ese oro? Miré a Julián a través de mis lágrimas, viendo una fugaz expresión de molestia en su rostro por la persistente ignorancia de su madre. Brenda rodó los ojos con fastidio y le dio una patada a Julián por debajo de la mesa, haciéndole señas para que me tranquilizara y consiguiera la llave. Julián suspiró y soltó una risita. Quizás el vino, la euforia de estar a punto de encontrar un tesoro y, lo más importante, su profundo desprecio por mi inteligencia, le hicieron bajar la guardia. Pensaba que yo era solo una vieja senil, ignorante del mundo exterior. «Ay, mamá, te preocupas demasiado». Julián se rió a carcajadas. Su risa resonó en la habitación, llena de una arrogancia extrema. «¿Qué demonios de impuestos? Eres tan ingenua. Te he dicho que ya está todo arreglado y sigues con lo mismo». Pero el papel del SAT. Decían que evadí durante 10 años. Insistí deliberadamente, con voz temblorosa y asustada para provocarlo. Julián golpeó la mesa con fuerza, haciendo que las velas temblaran. Se inclinó hacia mí, con la cara roja y el aliento a vino, golpeándome el rostro.
Eso era un papel sin valor, ¿entiendes? Lo imprimí en la tienda de fotocopias de la esquina. ¿Qué diablos ibas a deber impuestos? Yo le debía al cártel, le debía dinero a los mafiosos por las apuestas, ¿entiendes? Si no hubiera inventado la historia de los impuestos, si no te hubiera amenazado con la cárcel, nunca habrías firmado para vender la casa y que yo pagara mis deudas. La confesión salió de su propia boca, clara y articulada, palabra por palabra. Brenda, a su lado, se unió con una risita. Tienes razón, mamá. Te preocupas por nada. La casa ya se vendió. Parte de la deuda ya se pagó. Ahora firma este poder para el oro. Lo usaremos para pagar el resto de los intereses y listo. De ahora en adelante, te cuidaremos de por vida. Vivirás como una reina, sin preocuparte de que ningún policía te moleste. Mientras hablaba, me acercó un poder notarial y un bolígrafo, sus ojos codiciosos fijos en mí, como si quisiera hipnotizarme. Agaché la cabeza. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la indignación y el dolor extremo. Aunque ya sabía la verdad, escuchar a mi propio hijo admitir cómo me había engañado de una manera tan espectacular, sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado. En el bolsillo de mi abrigo, la grabadora seguía funcionando. Cada palabra, cada sílaba de ellos, inventar la historia de los impuestos, le debía al cártel. Papel sin valor impreso en la tienda de fotocopias. Todo había sido grabado sin omitir una sola palabra. Esta era la prueba irrefutable que el abogado Santibáñez necesitaba. Prueba del delito de fraude y estafa, y también del delito de falsificación de documentos y sellos de una agencia gubernamental. Me quedé en silencio por unos segundos. Mi repentino silencio hizo que el ambiente en la habitación se volviera tenso. «Mamá, ¿estás muy borracha? Firma rápido y vete a dormir», la instó Julián, empezando a perder la paciencia. Lentamente, levanté la cabeza. Usé la servilleta para secar las lágrimas falsas de mis mejillas. Mis movimientos eran lentos, deliberados y llenos de autoridad. Miré directamente a los ojos de Julián y luego a Brenda. Mi mirada ya no era la de una anciana senil, aturdida, borracha o asustada. Estaba extrañamente lúcida, afilada y fría como un bisturí que disecciona la cruda verdad. La sonrisa en los labios de Brenda se desvaneció. Julián, que sostenía su copa de vino, se detuvo. Su mano comenzó a temblar al notar el extraño cambio en su madre. «Mamá, ¿qué te pasa?», tartamudeó Julián. Una inquietud invisible comenzó a aparecer en sus ojos. No respondí a su pregunta. Saqué la mano de mi bolsillo y coloqué la pequeña grabadora negra sobre la mesa, justo al lado del filete a medio comer. Mi dedo presionó el botón de apagar. La luz roja del dispositivo se volvió verde, indicando que la grabación se había completado y guardado de forma segura. Miré a mis dos hijos, que acababan de revelar su verdadera naturaleza demoníaca, y luego hablé con voz tranquila pero firme, que resonó en la lujosa pero falsa habitación. «Gracias por decir la verdad». Apenas terminé de hablar, un fuerte ruido proveniente de la puerta principal rompió la tensa atmósfera de la habitación. La pesada puerta de madera del lujoso apartamento se abrió de golpe, no por el viento, sino por una fuerza extremadamente poderosa desde el exterior. 3 figuras entraron, imponentes y solemnes. A la cabeza iba Efraín, con su rostro rudo pero sus ojos brillando con determinación. A su lado estaba el abogado Santibáñez, con su gastado maletín de cuero bajo el brazo. Su expresión seria contrastaba con su habitual excentricidad. Y detrás de ellos, 2 agentes de la policía económica, con sus uniformes de color azul oscuro, las insignias plateadas en sus pechos reflejando la luz del candelabro. La habitación de repente se sintió pequeña y sofocante. Brenda, que sostenía una copa de vino, se quedó sin una gota de sangre en el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente a los invitados no deseados. Sus dedos, con sus uñas perfectamente cuidadas, temblaban incontrolablemente. El sonido del cristal rompiéndose resonó estridentemente sobre el suelo de baldosas de alta gama. La copa de cristal cayó al suelo, haciéndose añicos. El vino tinto salpicó el vestido de seda blanco de Brenda y se extendió por el suelo, pareciendo un charco de sangre fresca. Julián se levantó de un salto. Su silla cayó ruidosamente detrás de él. Abrió la boca, su rostro tan pálido como el de un ahogado. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida. «¿Qué demonios hacen ustedes aquí? Esta es una propiedad privada. Los demandaré por allanamiento de morada», siseó Brenda, tratando de aferrarse al último vestigio de autoridad de una casi dueña de casa. El abogado Santibáñez dio un paso adelante,
Ajustándose las gafas, su voz profunda y firme resonó. Señorita Brenda, tenemos una orden de registro de emergencia. Y más importante aún, estamos aquí para recibir pruebas de un caso de fraude y estafa organizado. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? No me calumnie, gritó Brenda, pero su voz se quebró por el miedo. No dije nada, simplemente tomé en silencio la grabadora negra de la mesa y la sostuve en alto frente a todos, como un juez sosteniendo su mazo. Mi pulgar presionó suavemente el botón de reproducción. Un breve zumbido sonó. Y luego la voz arrastrada por el alcohol pero perfectamente clara de Julián resonó en la habitación. ¿Qué demonios de impuestos? Eres tan ingenua. Le debía al cártel si no hubiera inventado la historia de los impuestos. ¿Cómo iba a firmar para vender la casa? Luego, la risita de Brenda. Tiene razón, mamá. La casa ya se vendió. Ahora firma este poder para el oro. El rostro de Brenda pasó de pálido a grisáceo. Retrocedió, chocando contra el borde de la mesa. Sus piernas temblorosas ya no podían sostenerla. Julián se agarró la cabeza, murmurando palabras sin sentido, sudando profusamente. Un agente de la policía económica se acercó, sacando de su cinturón un par de frías esposas. El metal brilló bajo la luz amarillenta. Miró directamente a Brenda, su voz fría y decidida. Señorita Brenda, queda usted detenida por el delito de falsificación de sellos y documentos de una agencia gubernamental, específicamente del SAT. Este es un delito federal grave. Tiene derecho a guardar silencio. Pero todo lo que diga a partir de ahora será utilizado como prueba en su contra. El seco clic de las esposas resonó mientras se cerraban en las muñecas de Brenda. Ya no podía ser agresiva, solo sollozaba. Sus ojos desesperados buscaban la ayuda de Julián. Pero Julián estaba demasiado ocupado preocupándose por su propia vida. Aprovechando que los dos agentes estaban sujetando a Brenda y que toda la atención estaba sobre ella, Julián echó un vistazo rápido a la salida de emergencia en la esquina de la cocina. El instinto de supervivencia de un cobarde se apoderó de él. Volcó la mesa del comedor, lanzando platos de filete y velas al suelo, creando una escena caótica. «No voy a la cárcel. No voy a ninguna parte». Julián gritó y corrió hacia la salida de emergencia. Efraín intentó detenerlo, pero las mesas y sillas caídas se lo impidieron. La puerta de emergencia se abrió y se cerró de golpe. El sonido de los pasos de Julián resonó en la escalera, disminuyendo hasta desaparecer. «No lo persigan». Efraín levantó la mano para detener a la gente, con una sonrisa misteriosa en los labios. «Déjenlo correr. Alguien lo está esperando abajo». Me quedé allí, en medio del desorden del banquete arruinado, extrañamente tranquila. No sentí ninguna preocupación por la huida de mi hijo. Caminé lentamente hacia la ventana del suelo al techo, desde donde se podía ver la calle frente al edificio. Desde arriba, los coches parecían pequeños escarabajos arrastrándose sobre el asfalto negro y brillante. La luz amarillenta de las farolas se reflejaba en la acera mojada por la lluvia. La puerta del vestíbulo de abajo se abrió. Una pequeña figura salió corriendo, huyendo desesperadamente hacia la calle principal. Era Julián. Corría como una rata acorralada, sin mirar atrás, con una expresión de pánico total. Pero no corrió más de 10 metros. Una camioneta SUV negra, del tipo robusto que se ve en las películas de mafiosos, apareció de repente desde una esquina a gran velocidad. El chirrido de los neumáticos resonó en la calle cuando el conductor frenó bruscamente. El vehículo bloqueó el camino de Julián, cortándole cualquier vía de escape. Las puertas del coche se abrieron de golpe. 3 hombres corpulentos bajaron. Vestían trajes negros, con una apariencia hosca y peligrosa. No eran policías. Definitivamente no eran policías. Eran los cobradores de deudas del cártel, a quienes Efraín había revelado accidentalmente la dirección de Julián. Vi a Julián retroceder, juntando las manos como si suplicara. Se arrodilló en la acera mojada, pero los hombres no parecían dispuestos a escuchar explicaciones. Uno de ellos agarró a Julián por el cuello de la camisa, levantándolo como si fuera un pollito. Otro le dio un puñetazo en el estómago, haciendo que se doblara de dolor. Arrastraron a Julián hacia el coche negro. En el breve instante, antes de ser arrojado al asiento trasero, Julián levantó la vista. Desde el 15º piso, a través del grueso cristal, sentí que las miradas de madre e hijo se cruzaban. Su mirada era suplicante, desesperada y aterrorizada. Le rogaba a su madre que lo salvara. Esperaba un milagro, la compasión de la madre a la que acababa de engañar sin piedad.
Si fuera la Altagracia de ayer, probablemente habría gritado, habría corrido a salvar a mi hijo, o al menos habría llamado a la policía. Pero la Altagracia de hoy se quedó en silencio. Coloqué mi mano sobre el frío cristal. El frío se filtró en mi palma, extendiéndose por todo mi cuerpo, apagando la última pizca de compasión que quedaba en mi corazón. Lo había salvado demasiadas veces. Había sacrificado toda mi vida, mi casa, mi orgullo para protegerlo. ¿Y qué recibí a cambio? Traición, un complot para meter a mi propia madre en la cárcel. La ley puede castigar a Brenda con una pena de prisión, donde todavía tendrá comida, un techo y la oportunidad de arrepentirse. Pero para Julián, que vendió a su madre al diablo, que las leyes del diablo lo juzguen. Esa es la justicia más cruel que la vida le tiene reservada. Cerré lentamente los ojos, respiré hondo y me di la vuelta. Detrás de mí, la puerta del coche se cerró de golpe. La camioneta negra se perdió en la noche, mezclándose con el denso tráfico de la Ciudad de México, llevándose a mi hijo rebelde a un lugar que nunca quise conocer. Me acerqué a la mesa y recogí mi copa de vino, la única que quedaba intacta. Miré a Efraín, al abogado Santibáñez, y luego levanté suavemente la copa. No se pronunció ningún brindis, solo el silencio de la liberación. La brisa del Océano Pacífico soplaba con fuerza, trayendo el sabor salado y la frescura del mar al porche de la casa. Me senté en una silla de mimbre, meciéndome suavemente al ritmo de las olas que rompían a lo lejos. En mi mano tenía una taza de té de hibisco rojo, caliente y aromático. Han pasado 6 meses desde aquella terrible noche de tormenta en la Ciudad de México. 6 meses, un periodo no muy largo en la vida de una persona, pero suficiente para que yo renaciera una vez más. El juicio terminó más rápido de lo esperado. Con la nítida grabación que obtuve en esa cena y la dedicada ayuda del abogado Santibáñez, la balanza de la justicia se inclinó completamente a mi favor. El juez golpeó el mazo y declaró nula la transferencia de la casa por haber sido obtenida mediante engaño y coacción. El falso documento de impuestos se convirtió en la prueba de acero que envió a Brenda a la cárcel, y a Julián se le desheredó. Justo después de recuperar legalmente mi propiedad, tomé una decisión que sorprendió a todos. Lo vendí todo. Vendí la hermosa casa que mi esposo y yo habíamos construido con nuestro sudor. Vendí todos los muebles, incluso el viejo coche. No quería conservar nada que me recordara esos dolorosos recuerdos. Esas paredes estaban demasiado impregnadas de mentiras y lágrimas. Tomé el dinero de la venta, empaqué unas cuantas prendas sencillas y tomé un autobús hacia la costa, a un pequeño y tranquilo pueblo llamado San Pancho. Aquí, con el capital que me quedaba, abrí una pequeña panadería. La llamé La Esperanza. Mi panadería no es grande. Está decorada exactamente como la antigua panadería familiar de Roberto y mía. Sigue teniendo el horno de ladrillo rojo, las mismas bandejas de madera rústica donde exhibo conchas, cuernitos y bolillos crujientes. Cada mañana me despierto al amanecer. Amaso la masa con mis propias manos, vigilo el fuego. El olor a levadura, a vainilla y a mantequilla vuelve a impregnar mi piel, pero esta vez huele a libertad. Ayer, Efraín vino a visitarme. Estaba de viaje con su esposa e hijos y aprovechó para pasar. Viendo a Efraín ahora, maduro y amable, nadie pensaría que una vez fue un rudo pandillero. Nos sentamos a comer pan, a beber té, y me contó noticias sobre ellos. Brenda está cumpliendo su condena en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla. La vida en prisión no es fácil para alguien acostumbrado a un estilo de vida lujoso y arrogante como ella. Efraín dijo que está demacrada, envejecida y marchita como una flor ajada. En cuanto a Julián, al mencionarlo, mi corazón todavía siente una punzada de tristeza, pero ya no un dolor agonizante. Efraín me contó que esa noche, él mismo arriesgó su vida para negociar con los acreedores y salvarla de Julián. Usó su antigua reputación en el AMPA como garantía, con la condición de que Julián trabajara duro para pagar la deuda poco a poco. Ahora, mi querido hijo trabaja como estibador en el puerto de Veracruz. Día tras día, carga pesados sacos bajo el sol abrasador del trópico. Su piel está quemada y sus manos y pies callosos. Vive humildemente en una pensión para trabajadores, sin atreverse a contactar a nadie, y ya no sueña con el juego ni con tesoros imaginarios. Escuché la historia, asentí suavemente y miré al mar. No sentí satisfacción, pero tampoco quise extender mi mano para salvarlo. Esa es la lección que debe aprender por sí mismo. La vida es una maestra severa, y Julián necesita graduarse de este curso de humanidad, aunque sea tarde.
El atardecer comenzó a caer. El sol, como una enorme bola de fuego, se hundía lentamente en el océano, tiñendo de rojo el cielo y el agua. Una vista impresionante. Tomé un sorbo de té, sintiendo el sabor agridulce extenderse por mi boca. Mi corazón estaba extrañamente en paz. Ya no había miedo al abandono, ni la carga del sacrificio, ni la presión de complacer a nadie. Me di cuenta de que dejar ir no es ser cruel. Dejar ir a un hijo tóxico era la única manera de salvar el resto de mi vida, y también la única oportunidad para que él madurara. He vivido para los demás durante demasiado tiempo. Estos últimos años de mi vida los viviré para Altagracia. Haré pan, miraré el mar y sonreiré cada día, porque merezco estar en paz. Mi historia termina aquí, pero espero que su eco permanezca en sus corazones. Desde el fondo del corazón de una madre que ha atravesado la tormenta, quiero compartir con ustedes unas últimas palabras. A las que son madres, por favor recuerden esto. El amor maternal es sagrado, pero no lo conviertan en un sacrificio ciego. No se conviertan en una vela que se quema hasta la última gota de cera para iluminar a sus hijos, solo para ser arrojadas a la oscuridad cuando se consumen. Ámense a sí mismas primero. Establezcan límites saludables. El mayor tesoro que pueden dar a sus hijos no es una casa de lujo o un coche, sino un ejemplo de autonomía y autoestima. Cuando aprendan a valorarse a sí mismas, sus hijos aprenderán a valorarlas. A los que son hijos, especialmente a aquellos que ya tienen su propia familia, equilibrar la familia nuclear y los padres ancianos es una ecuación difícil, pero la respuesta nunca está en la indiferencia o la explotación. No construyan la felicidad de su matrimonio sobre el sudor, las lágrimas y la soledad de sus padres. Los padres son las raíces, la familia nuclear son las ramas. Si las raíces son fuertes, el árbol prosperará. No esperen a que las raíces se sequen y se pudran para arrepentirse, porque entonces será demasiado tarde. A todos, sobre la lección de la codicia. La codicia y el egoísmo son el veneno más dulce. Pueden cegar a las personas, hacerles olvidar la moralidad e incluso pisotear el afecto familiar. Julián y Brenda, por codiciar un tesoro imaginario, perdieron el verdadero tesoro, un hogar pacífico y el amor incondicional de una madre. No dejen que el dinero controle sus almas. Y finalmente, a aquellos que están a punto de entrar en una nueva relación familiar, constrúyanla sobre la sinceridad y el respeto, no sobre el cálculo. Una familia sostenible debe ser un lugar donde la tormenta se detiene en la puerta, no un lugar que crea tormentas para los demás. Gracias por escuchar la historia de mi vida. Espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por un dolor como el mío, pero si alguna vez lo hacen, recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca es demasiado tarde para amarse a sí mismo. Les deseo paz. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.